nosotros en este día. Gracias, Señor. Gracias le damos, Padre, por este día. Gracias le damos por la bendición que representa la palabra suya en el corazón de todo ser humano, Señor. Porque su palabra es luz y vida para los que la hallan, Señor. Y por eso hoy estamos aquí dándole gracias y pidiéndole, Señor, que sea usted quien use mis labios, mi mente y todos mis sentidos, Señor, para poder yo, Señor, escuchar lo que usted quiere y expresarlo, Señor, aquí a toda la congregación y a todos los que van a tener la bendición de poder escuchar este mensaje. Damos gracias y le pedimos que usted nos hable en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque, como les decía, Él ha sido bueno. Cada día que yo me levanto, le digo gracias, Señor. Y ayer hablaba con una persona, yo salí, me fui a hacer una diligencia y me encontré con una persona y le decía, mire, Dios es maravilloso. ¿Por qué, hermano? Porque muchas personas anhelan, hermano, anhelan levantarse, anhelan ir a hacer muchas cosas y salir, y de verdad hay muchas actividades dentro de nosotros como seres humanos a diario, ¿no? Pero dentro de todas esas actividades, ¿cuántas de las actividades que nosotros hacemos como seres humanos en esta tierra las ponemos en las manos de Dios primero? Es muy importante, hermanos, que nosotros reconozcamos que Dios es el que se manifiesta en la vida de todos, de los creyentes y de los no creyentes, aunque ellos no lo entiendan de esa manera. Y por eso es que el tema de hoy es el llamado de Dios por su gran amor, ¿verdad? Dios nos ha amado, hermano, y nos sigue amando y nos seguirá amando. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incomparable. Y nosotros como hijos de Él estamos ligados al amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios entra a vivir en usted y en mí cuando nosotros lo reconocemos, lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. A partir de hace unas semanas atrás, la pastora Ruda ha estado trayendo un mensaje, ¿verdad?, para toda la iglesia sobre lo que es la necesidad de llevar la palabra, de compartir el mensaje de salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día usted solo tiene que salir allá afuera y usted se va a dar cuenta, hermano. Y muchas veces sin necesidad de salir, los vecinos que usted tiene alrededor, las personas que están cerca de usted, ¿verdad?, para los jóvenes, para nosotros que somos adultos y para todas las personas no es ajeno lo que estamos viviendo. Pero ¿por qué, hermanos? Yo ayer estaba allá en la orilla de la playa, en la tarde, ya casi anocheciendo, y pasaban unos botes, mire, por enfrente de mí, y decía yo, Señor, ayude a estas personas. Hermanos, las personas allá afuera sin Dios no sabe el peligro que corre. Y el Señor traía eso a mi mente, ¿no? Que oremos y que nos conectemos cada día con esa necesidad, ese anhelo y ese deseo, ¿verdad?, que tiene Dios para la humanidad entera. Si el Señor, hermano, hasta hoy, 20 de julio, no ha venido, ¿sabe por qué? Porque Él está extendiendo el tiempo y porque su misericordia y su amor es incomprensible. La paciencia, hermano, que Dios le tiene a uno como ser humano es muy grande. Yo cada mañana me levanto y le digo al Señor, gracias, Señor, por tenerme tanta paciencia. ¿Por qué, hermano? Porque yo digo, yo soy malo, yo hago muchas cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Hasta con el pensamiento nosotros fallamos. Y ayer en la tarde salíamos con mi esposa y mi hija a evangelizar personas a la calle y me encontraba con unas personas que estaban cortando grama y le decía eso, mire, y uno de ellos me decía, sí, porque nosotros no entendemos muchas veces lo que Dios nos quiere decir, porque cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. Es verdad, le decía yo. Mire lo que dice el Señor en su palabra, y me decía él, que el hombre con solo ver ya no necesita tener un contacto íntimo con una persona, sea del sexo que sea, para pecar, ¿no? El Señor dice, solo tienes que verla y codiciarla y ya pecaste con esa persona, ya fallaste, ¿verdad? Entonces, hay personas allá afuera, hermanos, que están claras y conocen, pero necesitan, hermanos, que nosotros cada día estemos
regando. Hay veces usted va a llegar y va a sembrar, ¿verdad? Pero otra vez usted va a llegar y va a llegar a regar lo que otro ya sembró. Y en otro momento usted va a llegar a cosechar lo que otro hermano, ¿verdad?, sembró y ya la fruta está madura, ¿verdad? Y ese llamado es para todos nosotros. Vamos a abrir la palabra en el libro de Mateo, Mateo capítulo 11 y versículo 28. Mire lo que dice la palabra aquí, Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué el Señor habla de esta manera, verdad? Sabemos, hermanos, que cuando nosotros estamos caminando sin Dios, estamos cargados, estamos oprimidos, estamos, hermanos, alejados de la voluntad de Dios y por eso tenemos una gran carga encima. Y el Señor dice, ven a mí, todo el que está trabajado y cargado, porque yo soy el único que puede darte el verdadero descanso. Eso nosotros debemos como hijos de Dios, como iglesia en esta tierra, hermano, comunicarlo a las personas que no lo han creído, que no lo han entendido. Usted es un vocero en esta tierra. Yo soy un vocero en esta tierra. Al conocer la verdad, Dios me hizo libre a mí. Las cadenas han sido rotas, pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender que Dios nos invita a hacer lo mismo que Él hizo, ¿verdad? Todos los días va a encontrar usted personas al lado suyo, familiares, amigos, ¿verdad?, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, en donde quiera hay almas perdidas, ¿verdad? Y la hermana Josefina decía hace un momento que vengamos con agradecimiento, ¿verdad? Con agradecimiento aquí a traer la ofrenda. Cuando usted viene a depositar esa ofrenda, agradecemos a Dios por la ofrenda que se da. ¿Por qué? Porque a través de estas ofrendas la iglesia seguirá adelante, hermano. Las puertas de la iglesia seguirán abiertas para que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Porque aquí es donde verdaderamente la persona va a ser sanada, restaurada. Va a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre de la atadura que tiene. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque así es como viene uno, hermano, con un gran peso encima, con una gran carga, situaciones que uno ni las entiende como ser humano antes de llegar a Cristo, y hasta que viene al camino verdadero es que uno empieza a ver la diferencia que es de vivir en tinieblas a vivir en la luz de Cristo. Y es por eso que Dios quiere que nosotros como iglesia hoy en día nos levantemos, hermano. Mire lo que dice la palabra en un versículo tan conocido. Todos conocemos ese versículo y muchas veces lo repetimos, pero si nosotros le damos sentido a la palabra y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine con esa palabra y nos hable a través de esa palabra, el capítulo 3 del versículo 16 de Juan dice que de tal manera amó Dios a este mundo, ¿verdad? Y no habla solamente del globo terráqueo, claro que Dios ama todo lo que Él creó, porque Dios lo hizo con amor y lo hizo con un buen propósito. Pero lo más importante para Dios al hablar del mundo habla de todas las personas, de todos los que vivimos en esta tierra y que le importamos más que todo lo demás que Él hizo. Dice que de tal manera amó Dios este mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, hermano. Vea usted. ¿Por qué, hermano? Porque la persona que camina sin Dios allá afuera está perdido. Es como un barco a la deriva sin brújula, hermano. Es como una oveja, dijo Cristo, sin pastor. Por eso rueguen al Padre para que mande. El Señor le dolió tanto al ver que las personas estaban dispersas, ¿verdad? Caminando como un ciego, como un animal que lo llevan al degolladero y no sabe que ahí está la muerte. Vea usted, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida que el Señor quiere darle a la persona, la vida que Dios nos ha dado a nosotros, no solamente es para usted y para mí, es para todos, hermanos, para todas las personas que están allá afuera. ¿Cuántos aquí tenemos familiares que aún no han llegado a Cristo? ¿Cuántos aquí tenemos amigos que conocemos que están atados, hundidos? ¿Ah?
Y entre nosotros mismos, hermanos, cada día debemos ir nosotros despojándonos de todo aquello que nos quiere agarrar. Esta mañana hablábamos con alguien, con un hermano, y nos decía que el enemigo trabaja todo el tiempo y no descansa, ¿verdad? Y es por eso, porque la palabra nos dice que él vino ¿a qué? A robar. ¿Qué nos roba el enemigo? En Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, o sea, para robar. A usted el enemigo vino a robarle la paz, vino a robarle el gozo, vino a robarle la alegría que el Señor le da. Vino a robarle, hermanos, si es posible, la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Y si dice que la cuidemos es porque es peligroso. Es un regalo preciado, hermano. No pagamos nosotros el precio que Cristo pagó, porque la salvación no es gratis. La salvación costó. La sangre del Hijo de Dios fue derramada en la cruz, en el madero, para hacer que todas las personas que estábamos empapados de pecado fuéramos lavados con esa sangre. Y a través de su sangre poder alcanzar salvación, ¿verdad? Pero esto es para toda la humanidad, hermano. Para toda la humanidad. En este continente donde usted y a mí nos tocó nacer, hay mucha necesidad. En esta nación, nosotros hemos sido llamados para ser embajadores en esta nación, para que nosotros representemos el reino de Dios aquí en Estados Unidos, donde vivimos, ¿verdad? Allá donde usted vive, donde usted vivía anteriormente, en su país de origen, usted puede mandar un mensaje a un amigo, a una persona cercana suya, que todavía no conoce a Cristo, para que se dé cuenta que el Señor cambió su vida. Y que a través de la salvación que Dios le dio a usted, usted puede tener ese ánimo para inyectarle ese mismo deseo a esa persona, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 17, Juan 3:17. El Señor, ¿verdad? El Señor dice que Él no envió Dios no envió a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, ¿verdad? Sino para que el mundo fuera salvo a través de Jesucristo. ¿Cuál es la misión suya y mía, hermano? Llevar esta palabra. Llevar esta palabra para que todo aquel que no ha llegado la conozca. Y un ejemplo nosotros hemos recibido. Vámonos a Mateo capítulo 4. Mire usted. Mateo capítulo 4, versículo 12. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. El Señor nos ha dejado a nosotros aquí, hermano, con una razón. Y todos los que hemos llegado a Cristo tenemos una misión, una tarea que cumplir. Todos nosotros hemos sido llamados con un objetivo. Mira lo que dice aquí. Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Al pueblo asentado en tinieblas, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál es la luz? Y esa luz habita en usted y habita en mí. El pueblo estaba en tinieblas. Cuando el Señor se aparece a usted y a mí, viene la luz. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? Dice que resplandeció la luz, que quedaron ciegos, dice, de la luz, de la presencia de Dios en ese lugar. Eso pasa, hermano, cuando usted y yo venimos a Cristo y la luz del Evangelio nos resplandece, porque la luz disipa la tiniebla. La luz hace ver todo aquello que no está bien para que uno se aparte de eso que no está bien. Tierra de Zabulón y tierra... El pueblo, dice el 16, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra, ¿de qué? De muerte, luz les resplandeció. Porque así es como anda uno cuando no tiene a Cristo. Así es como andan todas esas personas que todavía no han llegado al Señor. Y nosotros, hermanos, con el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones,
estamos llamados, hermanos, a sembrar ese amor en los demás. Porque el Señor nos ha dado de gracia a nosotros, no somos merecedores, ninguno de nosotros, de ir al cielo. No merecemos el cielo. Pero el Señor, por su gracia y por su amor, nos ha dado la salvación. ¿A través de quién? De Jesucristo. Por gracia soy yo salvo por medio de la fe mía en Jesucristo. No por nada que yo haga, no por nada que usted haga, porque no es por obra para que nadie vaya a decir yo hice esto, yo hice lo otro y por eso merezco el cielo. No, no es por ninguna obra para que ninguno, dice la palabra, se gloríe de nada. Entonces el Señor a nosotros, hermanos, nos ha cubierto con la presencia de Él. Caminamos en esta tierra con la autoridad que Él nos da. ¿Para qué? Para echar fuera todo lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, en la vida de nosotros y también en la de los demás, hermanos. A eso hemos sido llamados. Por eso es que la luz, cuando llega, usted está en su casa y usted, aunque esté todo apagado, usted abre la puerta de su casa y usted sabe muy bien dónde están los interruptores para encender la energía eléctrica en su casa, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando usted prende, aunque esté en oscura? Inmediatamente, hermano, inmediatamente la tiniebla desaparece. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, que nosotros nos involucremos más en el sentir que Él tiene para toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se vaya a perder, sino que pueda tener una vida eterna. Y una vida eterna no en esta tierra, una vida eterna desde aquí empieza la verdadera vida cuando usted recibe a Cristo, cuando la persona que está al lado suyo recibe a Cristo, comienza a vivir una eternidad con el Señor, para siempre, hermano. Y dice aquí en el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué vino Jesucristo aquí? Vino a predicar. Mire el ejemplo que el Señor nos da aquí. Desde entonces, ¿verdad? El Señor comenzó desde ese momento a llevar la palabra, iba por todas partes a compartir la palabra. Dice el versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso es lo que el Señor quiere. Como iglesia estamos llamados, como pueblo de Dios, a volvernos pescadores de hombres. Ir y llevar el evangelio, compartir la palabra, ¿verdad? Llenarnos más de Dios cada día, llenarnos del amor y de la presencia de Dios, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu Santo, cuando ya empieza usted a tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, tiene que aflorar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo que tiene que empezar a crecer. Denle un aplauso fuerte al Señor, ¿verdad? Que tiene que empezar a crecer en usted y en mí, hermano. Para que nosotros, hermanos, podamos, ¿verdad?, estar como Dios quiere que estemos, hermano. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos también no consiste en la abundancia de los bienes que posea uno. Muchas personas nos afanamos haciendo muchas cosas que no son malas y son necesarias, pero todo tiene que tener un balance. Usted todos los días, hermano, va a tener una persona cerca porque Dios se va a encargar de ponerla. Y Dios sabe muy bien si usted y yo hacemos o no hacemos el trabajo que Él quiere. Cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasó con la higuera estéril? ¿Qué pasó cuando el Señor se acercó a esa higuera? Estaba frondosa. Pongamos el ejemplo de ese arbustito que está ahí, que es de plástico, que está verdecito. Así estaba la higuera, dice cubierta de muchas hojas, me imagino frondosa. Pero cuando el Señor se acercó a la higuera a buscar fruto, no encontró fruto en la higuera. Y la palabra, ¿sabe qué dice? Que no era tiempo de higos. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que nosotros no sabemos cuándo el Señor va a venir.
que nosotros debemos estar preparados, que nosotros debemos estar, mire, con una mano trabajando y con la otra con la espada en la mano, hermano, trabajándole al Señor también. Yo salgo a la calle, encuentro personas trabajando en lo que yo hago. Ahí hay una persona, le hago el trabajo y estoy pensando en qué momento se me va a acercar. Y si no se me acerca, cuando termine lo tengo que agarrar porque tiene que acercarse. Entonces, ese es el trabajo que el Señor nos ha encomendado. El Señor nos manda a que nosotros debemos de dar frutos, ¿verdad? El fruto, hermano, es aquella alma que usted va a llevar a los pies de Cristo. Usted le habla, no se preocupe si usted ve que esa persona está rebelde y dice no quiere hacer caso, por más que le digo no me obedece, parece que estuviera perdiendo mi tiempo hablándole a esta persona. No, usted le habla. Ese es el trabajo suyo. El resto lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no somos el Espíritu Santo para convencer a nadie. No tenemos la potestad para hacerlo, pero sí tenemos la autoridad en nuestra boca para hablar el Evangelio, hermano. Para decir que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo restaura, que Cristo cambia vida, que Cristo vino a traer vida a este mundo para que todo el que crea en Él no siga perdido, sino que encuentre la luz, que es Cristo Jesús. Mire lo que dice acá un poquito más adelante, en el capítulo siguiente. El Señor leíamos y vamos a repasar esto. Andando Jesús en el 18, 4:18, andando Jesús, Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, ¿verdad? Y después les dice él, vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. El Señor me llama mucho a mí con esta palabra, al igual que Félix Severino, que Rudy Severino, que la hermana Ginés los conoce, que Nahui, creo que se llama él, y Víctor Amparo, le gusta mucho la pesca, especialmente a Félix y a Víctor, ¿verdad? Y mire usted, a mí también me gusta bastante, lo que casi no tengo mucho tiempo de ir. Pero el Señor me hablaba a mí de esta manera. Yo quiero que tú trabajes para mí. Y en vez de buscar los peces acuáticos, busca los peces terrestres. Busca todas estas almas que están perdidas. Llévale mi palabra. ¿Ah? Que yo conozco la necesidad de ellos y también la tuya. ¿Verdad? El Señor conoce la necesidad de todas las personas que están allá afuera perdidos. Yo veía esos barcos pasando así por enfrente de mí y desde allá largo, hermano, se venía el olor fuerte a marihuana en esos barcos y la gente gritaba, saltaba con aquella música a todo volumen y mire, levantaban, hermano, así levantaban las botellas de aguardiente, de vino, las latas de cerveza, gritando, hermano, de alegría, según ellos alegres. Hermano, cuando uno puede ver eso y ya la luz de Dios está en uno, ¿qué pasa? Usted puede darse cuenta de la necesidad que hay. Usted puede ver, hermano, el foco de contaminación que hay, que necesita esa persona el medicamento inmediatamente, hermano, para no ir a perecer. ¿Sabe cómo el Señor me predicaba a mí? Hace un par de días íbamos con mi esposa en el carro y cuando salimos a coger la calle principal, yo vi hacia la derecha y le digo, mira, allá está un policía con las luces prendidas. Y ya tenía como 2 carros así adentro, metidos. Uno estaba saliendo y habían 2 así ya acomodados. Y le digo a ella, baja la velocidad porque allá adelante está otro. Y había otro escondido. Y pasamos despacio, despacio, y lo veo que está, mire. Y seguimos manejando por esa misma calle.
¿Y sabe qué traía el Señor a mi mente cuando yo veía venir los carros que venían en sentido contrario al mío, ¿no? Unos venían despacio, otros venían rápido. Y el Señor me traía a la mente a mí que eso es igualito que el tiempo que estamos viviendo, idéntico. Y que yo, como hijo de Dios, debo enseñarle a las personas el camino. Y debo decirles que están mal y que deben enderezar sus vidas. Usted y yo estamos llamados para eso. Esa persona viene, me decía el Señor, así a la mente venía este pensamiento. Viene y viene rápido y no sabe que allá adelante lo están esperando. ¿Cuánto tiempo le queda a una persona que hace tiempo, hermano, se está llevando la luz en rojo, hablando espiritualmente? Que se acostumbra, hermano, a exceder los límites de Dios. Y hace un momento leíamos en la palabra con esta hermana, donde el Señor le dijo a Satanás, cuidado, Satanás, no tentarás, dice su palabra, al Señor tu Dios. ¿Cuántas personas, hermano, están tentando la misericordia, la paciencia, el amor de Dios diariamente? Llevándose la luz en rojo, hablando espiritualmente, caminando como Dios dice que no se debe caminar, y ellos siguen haciendo lo mismo y haciendo lo mismo y haciendo lo mismo. En cualquier momento va a caer. En cualquier momento, ¿verdad? Le va a llegar su momento. A toda persona le llegará su momento. Ayer yo hablaba con un par de jóvenes antes de venirme de donde yo estaba, y estaban sentados así en una banca, y les hablé. Y les dije, miren, la situación en el mundo está en caos, ¿verdad? Y en cada tiempo pudo haber estado, como predicaba la pastora la semana pasada, no sabemos que en otro tiempo fue quizás peor que como estamos ahora. De repente sí. Pero ¿sabe qué pienso yo, hermano? Que este es el tiempo que a mí me tocó vivir. Yo no voy a vivir 1000 años, ¿verdad? En esta tierra. Y en el tiempo, como la palabra no pasa, sino que permanece para siempre, y es la misma de hace miles de años atrás, 1000, 2000 años atrás, es la misma de hoy, porque se sigue cumpliendo. Hubieron generaciones atrás que fueron malas, sí, y de repente perversas, hasta más que ahora. Pero ahora nosotros estamos viendo la situación que estamos viviendo. Y cuando uno abre el periódico y ve las noticias, ¿para qué son las noticias? ¿Para qué es la palabra de Dios? Para informarle a usted y a mí los acontecimientos, lo que está pasando, para que usted y yo estemos despiertos y nosotros trabajemos, hermanos, cada día arduamente como si el Señor tardara en venir, y estemos preparados como que el Señor viniera en unos minutos. Lo que Dios quiere, hermano, es que nos preparemos y que preparemos a los demás. Que le hablemos a las personas con el amor de Dios para que las personas entiendan la necesidad que tienen. Si el Señor le dijo a estos hombres, yo los voy a hacer a ustedes, dejen esa red ahí, dejen ese barco ahí y síganme, que yo los voy a volver pescadores de hombres. Es porque ese mismo llamado el Señor le está haciendo a usted y me está haciendo a mí. Y nosotros como discípulos, como apóstoles del Señor en este tiempo, el Señor preparó a sus discípulos y de luego fueron apóstoles cuando ya estaban preparados para llevar el mensaje. Usted aprende un versículo de la palabra y se lo comunica al que tiene al lado. Y esa palabra se va expandiendo, hermano, porque la necesidad es grande. Como les decía, los tiempos de antes pudieron haber sido malos, pero ahora la situación está caótica. En el tiempo que a mí me tocó vivir, yo no sé mañana lo que va a pasar. Y si yo veo la señal de la palabra cumplida en este tiempo, yo tengo que prepararme y yo tengo que trabajar fuerte para el reino de Dios. Tengo que decirle al mundo que Cristo viene. Tengo que decirle a las personas que el amor de Dios está todavía para todo aquel que quiera llegar a Él. Que la puerta del arca todavía no se ha cerrado y que el Señor está esperando que esa persona venga,
porque Él lo ama, Él la ama y no quiere que perezca, sino que pueda gozar de vida eterna con Él. Y es lo que el Señor quiere en usted y en mí. Nosotros debemos levantarnos, hermano. Vamos a ir un poquito más atrás en Proverbios. Vea usted, Proverbios 24. Gloria a Dios por su palabra. Proverbios 24. Mira lo que dice 24:10. Gloria a su santo nombre. Si fuere flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. El Señor quiere, hermanos, activarnos en este tiempo, que nos levantemos, que nos despertemos a buscar lo que Dios quiere que vayamos a buscar. Que nosotros salgamos del letargo y de la conformidad a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Dice que si nosotros somos flojos en el accionar, la fuerza de nosotros será reducida. Porque Dios al que quiere le da más, y al que no quiere, aún lo poquito que ha tenido, se lo quita para darle a otro que tiene más. La parábola de los talentos. ¿Qué pasó con el que tenía un talento y lo escondió y lo enterró en vez de ponerlo a trabajar? El Señor le dijo: siervo negligente y malo. Le quitó ese talento y se lo dio al que tenía 10. ¿Verdad? Entonces el Señor nos llama a trabajar. Mire lo que sigue diciendo en el 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Libra. Ese es el trabajo de usted y mío. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Así camina la persona y no se ha dado cuenta. Está muerto, hermano, en delitos y pecados. Y es usted y soy yo los responsables como iglesia de alumbrar, de llevar la palabra. Libra a los que son llevados a la muerte. Detengámonos y meditemos en lo que la palabra está enseñando ahí, a través de Salomón. Salva a los que están en peligro de muerte. Y dice el 12, porque si dijeres ciertamente, ¿no lo supimos? ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios sabe, hermano. Dios conoce la intención que hay en usted y en mí. Muchas veces la debilidad puede venir, puede haber temor. ¿Y qué dice la palabra? Que el verdadero amor, el amor que usted y yo tenga de Dios adentro de usted y mí y mi persona, es lo que va a echar fuera el temor para ir a hablarle al que está allá. Es lo que va a echar fuera el temor para caminar a pregonar el evangelio, hermano. El verdadero amor de Dios por el necesitado. ¿Usted cree que para Cristo fue fácil entregar su vida? Él sabía que iba a morir. No es lo mismo, hermano, que usted esté parado en una luz, en un semáforo, y un carro se estrelle por detrás, a que usted esté en la luz y vea que el carro viene de frente y usted no se puede esquivar y le va a dar. Eso le pasó al Señor. Por eso el Señor dijo: si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Pero al mismo tiempo Él sujetó la carne, ¿verdad? La carne no quiere hacer la voluntad de Dios, la carne quiere hacer la voluntad de ella. Pero nosotros somos los llamados a sujetar esos deseos y buscar al perdido. Llevar al que tiene necesidad para que conozca la verdad y la verdad lo haga libre. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Todos nosotros vamos a recibir un pago, hermano, una recompensa, un galardón. Y qué lindo es que usted vaya a la presencia de Dios y un día y el Señor le diga: bien hecho, siervo, sierva fiel, me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor.
¿Ah? Porque usted le trabajó al Señor con amor, usted llamaba a una persona, usted oraba por esta persona, usted llevó una ayuda al que lo estaba necesitando en el momento indicado, hermano. El Señor toma en cuenta eso porque todas las almas valemos muchas para Él. Si no, Él no hubiera venido a morir en la cruz por todos. Él murió, hermanos, para limpiar el pecado de este mundo, que es la enfermedad más terrible que puede haber, hermano. Ahí no hay COVID, ahí no hay cáncer. La persona huía, me acuerdo yo cuando estaba lo del COVID, huían, corrían y eran caravanas de autos haciendo fila, hermano, para ponerse la vacuna. Y cuando se ponían la vacuna, yo acuerdo que yo llevé a un señor lejos a que se vacunara, y cuando se puso la vacuna gritaba, levantaba la mano y daba gracias, porque ya se la había puesto y según él ya se había librado. El problema no es eso, como le decía a esos dos jóvenes yo ayer. El problema no es que Cristo venga, el problema no es que tú mueras, el problema es si Cristo viene y tú no estás listo. El problema es si tú mueres y no estás preparado. Y eso la gente tiene que saberlo, que hay un problema serio, grave, para aquel que muere sin Cristo, para aquel que se va sin haberle entregado su alma al Señor. Y por eso es que debemos levantarnos, hermanos, como trompetas a llevar la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor a cada uno le dará su recompensa de acuerdo a lo que cada uno haya hecho. De acuerdo a lo que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nos propongamos hacer por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no dejará de cumplir lo que ha prometido. El Señor dijo que viene y Él viene, hermano. ¿Cuándo? Yo no sé. Nadie sabe cuándo Él va a venir. Él tiene un día para regresar y nosotros tenemos que tener bien claro eso y no olvidarnos, hermano, que el Señor regresa porque regresa y que el Señor lo que dice lo va a cumplir. Entonces, si hay muchas almas que alcanzar, usted y yo somos los llamados a lograr eso. Mire lo que dice en el 5:13 de Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, lo dijo Cristo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que van a salar este mundo insípido, ¿verdad? Lleno de vanidad, y todo eso es vanidad, ¿verdad? Todo pasa, lo que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cómo vamos a salar si nos desvanecemos, si nos debilitamos, si nos decaemos en el trabajo que tenemos que hacer? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hay una necesidad muy grande, hermano. Y usted y yo somos los llamados, ¿verdad?, a ponerle verdadero sabor a la vida de aquel que está insípido espiritualmente, seco, muerto. Es un cadáver caminando, hermano. El que no tiene a Cristo es un muerto andando. La muerte lo sorprende, hermano, y según lo que dice la palabra, lo que le espera es muy serio, hermano. Y de ese lugar más nadie se va a poder salir. Entonces, tenemos nosotros que dar esa palabra de alerta, que la persona no se siga llevando la luz en rojo, que la persona empiece a valorar lo que Dios hizo a través de su Hijo, por Él dar su vida para que esa persona se salve. Mire lo que dice el 14, vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que somos nosotros. Como iglesia somos luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz, dice el 16, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted va a buscar a un pecador, cuando usted se acerca a una persona a llevarle el mensaje de salvación, hermano, usted está haciendo la obra que Dios quiere que haga. Y esa persona llega a la presencia de Dios y le va a dar la gloria a Dios porque usted sacó el tiempo, botó todo lo que le estorbaba para ir y hablarle antes que se fuera al abismo, hermano. Ese es el llamado que todos nosotros tenemos. Llevar la palabra y hablar con denuedo, hablar con deseo, con pasión.
¿Sabe por qué muchas veces no podemos hacer las cosas? Porque tenemos que estar buscando cada día más la presencia de Dios. Llenarnos más de la palabra. Ir a la presencia de Dios en oración. Si usted es un hijo de Dios y yo soy una hija de Dios, eso debe ser constante, hermano. Usted no va a estar todo el día de rodillas. No, porque hay muchas cosas que hacer, pero usted puede estar todo el día orando. El Señor le va a traer personas a su mente. Señor, yo no sé qué está pasando con esta persona, pero yo desde aquí, Señor, estoy trabajando, yo la bendigo y le pido que la ayude, que la saque de donde está, que la ayude a levantarse. Señor, aquí le van a entrar llamadas, le van a entrar mensajes a su teléfono para que usted ore, porque hay personas que están en tiniebla y le da vergüenza y siente que está contaminado y siente que su oración no va a llegar a la presencia de Dios y le va a mandar un mensaje a usted, porque va a decir, voy a llamar a esta persona, porque esta es la salvación mía, este sí está con Dios, esta sí está con Dios y esta es la que va a orar para que Dios me ayude, ¿verdad? Y nosotros de esa manera vamos a poder alumbrar, vamos a poder enseñar el camino al que todavía, hermanos, no lo ha podido encontrar, ¿verdad? Ese es el llamado que nosotros tenemos. Y en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 6, dice, si yo hablase lenguas humanas, ese es el amor que Dios quiere. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, dice el 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Yo puedo conocer toda la palabra de Dios y sabérmela de punta a punta, pero si no la predico y no la vivo, de nada me sirve. Yo no puedo ser luz, ¿verdad? Yo no puedo ser luz si el filamento mío está quemado. Un bombillo prende, hermano, pero los bombillos adentro tienen unos filamentos. Cuando el filamento se quema, ¿qué pasa? No enciende. Aunque haya corriente en la lámpara, usted chequea y dice, bueno, hasta aquí llega corriente, pero entonces quiere decir que este foco o este bombillo está quemado. Está todo, hermano. Está el cuerpo, está físicamente, está el bombillo ahí, físicamente uno está, ¿verdad? Pero internamente está apagado, hermano. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que alumbremos, que nos encendamos más de Dios y que de esa manera Él nos va a usar para que el que no ha visto la luz pueda llegar a la luz, hermano. La luz, hermano, está ahí. Y la vemos porque es real. Cuando usted se acerca y camina, hermano, hacia una persona que está en tiniebla y usted abre su boca, como es Dios a través de usted, esa persona va a poder ver que usted está prendido, hermano, que usted está encendido y que usted es el camino para esa persona en ese momento, para salir del hoyo en que está, que nadie sabe hasta dónde está, hermano, hasta dónde está metido, tal vez con el agua hasta aquí, que ya un poquito más y se ahoga. Entonces eso es, el Señor quiere que estemos, hermanos, encendidos, hermano. ¿Ah? Que nosotros no seamos linternas con filamentos quemados, sino que seamos una iglesia. La iglesia no es este salón, la iglesia es usted y yo, una iglesia prendida, una iglesia en el fuego de Dios, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder, hermanos, impactar al mundo que está en tiniebla, llegar a donde está la necesidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero ¿cómo? Cuando usted recibe a Cristo, el amor de Dios entra en usted. ¿Cómo empieza el fruto del Espíritu Santo en la lista? Con el amor. El amor, hermano. Y muchas veces el amor se va enfriando. Porque en los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se iba a enfriar. Y nosotros, el amor de Dios es lo que nos va a mover. Ese es el combustible suyo y mío, hermano. Y por eso dice esta palabra, que si nosotros habláramos muchas lenguas, nos conociéramos todo, pero nos falta el amor, de nada nos sirve. Y dice el 3,
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 13, hermano. El amor es sufrido. ¿Por qué, hermano? Porque yo tengo que morir a mí mismo. A mis propios intereses yo tengo que morir para poner a Cristo a vivir en mí y que Él me pueda usar. Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí y amó a todos los que están allá afuera. Y se entregó por todos nosotros, hermano. Hermano, el cáncer es un problema serio. La persona le dice, usted tiene cáncer, inmediatamente se desploma. Pero ¿sabe cuál es el cáncer más terrible que hay? El pecado. ¿Qué dice la palabra en Romanos? Que la paga del pecado es muerte, hermano. ¿Y qué es la muerte? La muerte es la separación de Dios, hermano. La persona que va al infierno, al lago de fuego, que no fue preparado para el hombre, está alejado de Dios. Esa es la muerte eterna, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos ayudar a la gente para que evite ir a ese lugar. Porque ya usted tiene la vida, pero ¿qué de aquel que no la tiene? Y usted sabe que no la tiene y todavía usted no le ha hablado. Si el amor de Dios está en él, en usted, en mí, ese amor lo tiene que mover a que usted proclame la palabra. No importa quién sea, Señor. Sea joven, sea adulto. Los jóvenes, dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven el camino de él? Guardando la palabra de Dios. Todo mundo tiene una misión en esta tierra, un llamado. Y hay una necesidad que solo se puede apagar, hermano, con la palabra de Dios. Ese fuego impetuoso, hermano, del mal, solo el poder de Dios lo puede apagar. Solo el fuego del Espíritu Santo puede inundar a esa persona y quemar todo lo que no sirve para poner lo que Dios quiere adentro de ella. El amor es sufrido, dice el 4, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué dice el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que muchos sean salvos, hermano. Que no conocen puedan conocer la justicia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios miró la necesidad al fallar a Adán y Eva de resolver el problema. Y dijo, bueno, fallaron ellos, pero los demás no tienen la culpa. Vamos a buscar una solución en esta situación. Y por eso vino Cristo a esta tierra. El Señor, hermano, derramó su sangre, fue lacerado, fue escupido, fue abofeteado por los pecados suyos y míos y de toda la humanidad, porque Él no tenía por qué morir así. Mire lo que dijo el ladrón de la derecha, cállate tú, porque nosotros somos merecedores de estar aquí, este hombre no ha hecho nada. Y eso fue lo que a él lo hizo salvo. Y creyó que el pecador era él y no Dios, y no Jesús. Entonces, hermano, nosotros tenemos que buscar hacer la justicia de Dios en esta tierra, que se cumpla el propósito por el cual Cristo vino, porque el trabajo aún no se ha terminado. Mire lo que dice en Mateo 22, 37. Gloria al Señor. Hermano, es muy importante que nosotros tomemos muy en cuenta lo que el Señor hizo y lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en este tiempo. Mateo 22, 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante.
Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. El Señor Jesucristo redujo los mandamientos a dos. Si el amor de Dios está en usted y en mí, usted va a salir hoy por esa puerta, hermano, viendo al otro que está ahí, como un muerto que necesita resucitar, hermano. Como un enfermo que está grave y usted tiene la medicina que lo va a sanar, hermano. Como una persona que va camino al precipicio y usted tiene la autoridad para rescatarlo, hermano. Para que esa persona salga de la oscuridad a la luz. Gloria al nombre del Señor. Marcos 16:15. Él les dijo, id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Y predicad este evangelio a todas las personas, para que el que crea no se vaya a perder. Id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Es la labor que usted y yo tenemos. Es el llamado que Dios está depositando hoy en su corazón. No en vano el Señor le puso ese sentir a nuestra pastora de inculcar fuertemente este mensaje desde hace unas semanas atrás. Porque, hermanos, hay muchas almas perdidas. ¿Y qué si el Señor viene y los encuentra descuidados? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, hermano. El Señor nos invistió de poder a través del Espíritu Santo para que usted y yo vayamos y llevemos la palabra. El enemigo se va a interponer para que usted no haga el trabajo que Dios quiere que usted haga. Pero usted tiene un llamado y el llamado Dios lo respalda, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Por lo cual, mire lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que era una iglesia joven que estaba comenzando y Pablo quería ir a visitar esa iglesia para encenderle más la llama, avivarlos más y que ellos siguieran adelante y que la fe de ellos no decayera. Pero mire lo que dice ahí. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. ¿Pero qué? Pero Satanás nos estorbó. Pero Satanás nos lo impidió, dice ahí. Él va a estar, hermanos, todo el tiempo tratando de ponerse en medio para que usted y yo no hagamos el trabajo que Dios quiere. De la manera que sea, nos debilita, nos pone pereza, sueño, cansancio, agotamiento para hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Y eso va a ser constante hasta el momento que usted se vaya de esta tierra por la razón que sea o por la forma que Dios quiera. El enemigo no descansa, hermano. Él es un tractor hacia adelante, mire, haciendo lo malo. ¿Qué dice Juan 10:10? Que el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y destruir. Ese es el propósito de él. Él se va a atravesar para que usted que tiene la luz no vaya y alumbre a aquel que está en tinieblas, hermano. No vaya y fortalezca al hermano que está débil para decirle, hermano, venga, congréguese, hermano, levántese, hermano, siga adelante. Yo esta mañana que iba a buscar al hermano Ángel, pasé por un lugar y vi a una persona ahí, un hermano, y decía yo, wow, este hermano, yo siempre que lo encuentro le digo, hermano, ¿cuándo volvamos a ver en la iglesia? Allá estaba el hermano, y varias veces lo veo en el mismo lugar, afanado, hermano, porque eso es lo que el enemigo le pone a la persona, el afán, para que la persona no vea, hermano, el peligro que le está rodeando. Y como él no está bien, entonces él se siente débil, él no puede hablarle a otro porque no tiene la fortaleza para poder hacerlo. Nosotros tenemos que estar encendidos y de esa manera nosotros vamos a poder llegar donde está la necesidad. En 2 Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo el Dios de este siglo? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entre más en oscuridad y en tinieblas está la persona, mejor para Satanás. Cuando usted se acerca a la luz, el enemigo se va a atravesar para que usted no haga la voluntad de Dios, para traerle pensamientos, culpa y cosas que no son. Él las hace ver como si fueran, hermano. Nosotros tenemos la luz de Cristo dentro y debemos de seguir adelante, amando más a Dios y lo que Dios ama. Para que podamos ver la gloria de Dios en este tiempo, tiene que ser así. Y Dios quiere manifestarse, porque ese es el propósito de Él, ¿verdad? Dios quiere que el propósito de Él se cumpla en esta tierra. Dios quiere que nosotros seamos luz, hermano. ¿Qué dice Hechos 26, 18? ¿Cuál es la misión suya y mía? Según esa palabra. ¿Cuál es el propósito por el cual usted está aquí? Hechos 26, 18 dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciba la persona por la fe que es en Dios, perdón de sus pecados y herencia entre los santificados. Ese es el trabajo suyo y mío, hermano. Ir para poder llevarle la palabra al que está perdido. Abrir los ojos del entendimiento, abrir los ojos espirituales de aquel que está hundido, hermano. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciba esa gente, por la fe que es en Dios, perdón de sus pecados, hermanos. Porque el que no se arrepiente de sus pecados no puede ir a la presencia de Dios. No hay otro camino, solo Cristo. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a encender esa llama, a ir y regar la palabra, llevar el evangelio por donde quiera que vayamos, caminar, hermanos, con los ojos bien abiertos para ver dónde está la necesidad. Porque este mundo es un campo minado, hermano. Y hay muchas personas heridas, hay muchas personas lastimadas, hay muchas personas oprimidas por Satanás, que ya probaron de todo, hermano, y no han encontrado la salida en ningún lado, porque en ninguno hay salvación, sino solamente en Cristo. Y ellos tienen que conocer que solo Cristo salva. Y usted y yo como iglesia somos los llamados a llevar esa palabra, hermano, para que la persona entienda y se dé cuenta que hay tiniebla en él, aunque la persona cree que está bien, no lo está. Entonces nosotros, hermanos, somos los llamados. La palabra nos enseña en Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, hermano. 14, 12 y 16, 25, búsquelo, aparece 2 veces. Hay caminos, hermano, que al hombre hoy en día le parece que es correcto, pero dice que es un camino de muerte. Y nosotros, hermanos, según Mateo 25, debemos estar, hermanos, como las vírgenes prudentes en este tiempo, con la lámpara prendida, ¿verdad? Llena de aceite y con la vasija también llena de aceite. Para nosotros poder alumbrar, hermano, en un mundo de tinieblas tiene que ser así. Llenarnos más de Dios, amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, para que la oración suya suba a la presencia de Dios y no tenga tropiezo. Nosotros tenemos que ir íntegros a la presencia de Dios, ¿verdad? Todos vamos a fallar, pero que el caminar de usted y mío sea cada día agradable a Dios. Nos vamos a equivocar, sí. Dios dice que estamos en una carne que flaquea, ¿ya? Y se puede doblar, pero hermano, el Señor nos llama a santidad para que las oraciones suyas y mías lleguen hasta arriba y que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nosotros, en nuestra familia y en las personas que nos rodean. Que cuando usted ore por alguien, usted vea cómo Dios está tocando a esa persona. Así se tarde el tiempo que se tarde, pero Dios está trabajando, porque el trabajo de Dios es a su tiempo, ¿verdad? Y seguir nosotros caminando como Dios quiere para que veamos la gloria de Dios. ¿Qué dice Juan un poquito más adelante? Juan 6. Vea usted. Juan 6 y el versículo 63.
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, hermano. La carne para poco aprovecha. La palabra de Dios es la que la persona necesita para que salga. Esa es la pastilla, ese es el medicamento que esa persona está necesitando, porque está grave, hermano. Esa persona que está sin Dios está grave. Grave y no se ha dado cuenta. Está cegada, porque el enemigo, hermano, se atraviesa para que esa persona no crea, para que esa persona se aleje, atado a tantas cosas. Y nosotros, hermano, somos los llamados a alumbrar. Pero la palabra también dice que si la luz que hay en mí es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Yo tengo que estar encendido, lleno de Dios, lleno de la palabra de Él, orando cada día, buscando el rostro del Señor, para que el Señor me use y yo pueda hacer ese bombillo prendido, no con el filamento quemado, sino encendido para llevar luz en este mundo de tiniebla, en este mundo de oscuridad, en este mundo de pecado, en este mundo que está hundido, hermano. Y es porque la venida del Señor no sabemos cuándo es, pero sí sabemos que el Señor va a cumplir lo que Él dijo. Y que todo lo que en la palabra esté escrito se va a cumplir. Vamos a irnos un poquito más adelante y vea lo que dice aquí. El Señor me trajo un versículo ahorita a la mente. Apocalipsis 20. Padre, glorifícate en este día, Señor. El Señor quiere hablar y concientizarnos a nosotros. El versículo 11. Ahorita el Señor me trajo este versículo. Mire lo que dice aquí. Y vi un gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Yo me imagino un espacio abierto donde no había nada, solamente las multitudes. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esta palabra es bueno leerla y analizarla, porque está en la Biblia, hermano, no la podemos obviar. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son los libros que fueron abiertos? Los libros donde está escrito todo lo que usted y yo y el mundo entero ha hecho. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según las obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es ¿qué? La muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Usted cree que Dios quiere eso, hermano? Pero aquí está, mire. Y yo no puedo, y si lo borro yo, Dios sabe que está ahí. La muerte y el Hades fueron lanzados. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la realidad que le espera a aquel que está sin Cristo. Una eternidad de tormento, hermano. No porque Dios lo quiera así, es porque el que muere en desobediencia muere enfermo, muere contaminado, hermano. Y no puede ir donde Dios va a tener a los que se han lavado en la sangre de Cristo. Pero hoy es el día, hermano, en que usted y yo vamos a decirle no a la pereza, a la postergación, a la liviandad, para poder llevar, hermanos, lo que Dios quiere que llevemos. Porque la salvación no solamente es para usted y para mí. Y tenemos un trabajo que hacer, ¿verdad? El Señor dice que somos llamados para que abramos los ojos del que está ciego espiritualmente. Para que esa persona salga de la oscuridad a la luz y de la potestad de Satanás donde se encuentra, ¿verdad? A Dios,
porque Dios quiere liberarlo y así poderle dar vida eterna, hermano. Usted y yo, hermano, vamos a pedirle al Señor que reavive ese fuego en nosotros y que nos dé ese ánimo. Y voy a leer esta palabra que está en Hechos 16, 28. Puede buscarlo si tiene su Biblia. Hechos 16, 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta mañana una persona me envió este versículo a mí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahí hay mucha persona afuera que no sabe cómo hacerlo, hermano. Y usted que tiene la luz y yo tenemos que alumbrarle el camino a esa persona que está pidiendo a gritos, ¿qué debo hacer para ser salvo de esta situación en que me encuentro? No hay, o busco por todos lados, tomo este medicamento, tomo el otro medicamento y nada me resulta, porque está tomando la medicina equivocada. Cristo es la verdadera medicina para esa persona y usted y yo tenemos la medicina, hermano, y por eso tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado, hermano. Y mire lo que le dice esta gente a este hombre. Ellos le dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa será salva. Eso le tenemos que dejar ver a la gente allá afuera, que hay que creer en el Señor para salir de la situación en que estamos. No solo ir al Señor porque me duele la pierna, porque tuve un problema grave, porque me quitaron todo el dinero, me hicieron un desfalco en el banco y me robaron toda mi plata. No, ir porque el peligro más grave es morir sin Cristo. Y estamos alejados de Él cuando no lo tenemos en nuestro corazón. Estamos muertos, estamos quebrados, hermano. Y eso la gente lo tiene que saber. Dice, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué hicieron esta gente cuando lo sacaron de ahí de la cárcel? El tipo lo llevó a la casa de él. ¿Qué fueron a hacer allá? Después de haber sido golpeados, lastimados, estaban atados, fueron a predicar, hermano. Nada nos puede impedir a nosotros que nosotros llevemos la palabra. El Señor dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que de todas ellas nos va a librar el Señor. Dice que muchas son las aflicciones del justo, de usted y de mí, pero que de todas ellas nos va a librar el Señor. Y en ese momento el Señor los estaba sacando de la prisión a ellos para llevarlos a predicar la palabra a esa gente que la estaba necesitando. Y mire usted, y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y en el 33 anteriormente decía, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, con toda su familia. Esa gente estaba contenta de tenerlos ahí y de haber podido conocer al Señor y haber podido ser libres. El Señor dice en Juan 15, vamos a irnos a Juan 15, gloria al Señor. Juan 15, vea usted, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. El Señor quiere que hoy llevemos fruto. ¿Cuál es el fruto suyo? ¿Cuántas almas usted les ha predicado? Despreocúpese si ellos están como usted quisiera verlo, pero su responsabilidad es hablar. El resto lo hace el Señor. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. En un momento el Señor lavaba los pies de los discípulos y cuando Él le dijo a Pedro que era necesario que le lavara los pies, Pedro le dijo, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y el Señor le dijo, es necesario que te deje lavar los pies. Para ejemplo a todos los que estaban ahí, de humildad, de sencillez, de amor, ¿verdad? Y le dijo, no solamente los pies, lávame también todo el cuerpo, lávame completo. Pero ¿qué le dijo el Señor? Esto mismo,
Ya ustedes están limpios, no necesitan lavarse todo el cuerpo. Con la palabra que yo les he hablado, los he limpiado. ¿Ah? Nosotros estamos limpios, pero hay un montón de personas allá afuera que todavía, hermanos, están oscuras, están sucios, contaminados, hermanos, por el pecado. Y usted y yo debemos ir para sacarlos de esa contaminación, lavarlos, que el Señor los pueda limpiar con su sangre. Si permanecéis en mí, dice el versículo 7 de ese mismo capítulo 15 de Juan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si nosotros seguimos caminando como Dios quiere, hermano, y haciendo la voluntad de Dios, aquellos que todavía no han llegado y nosotros estamos rogando por ellos, van a venir, hermano. Porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. El Señor va a cumplir la palabra en la vida de cada uno de nosotros. Mira lo que dice más adelante el versículo 8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así se reconoce el discípulo de Dios, el que lleva fruto, hermano, el que siembra la palabra, el que da buen testimonio, el que se preocupa por el que está en necesidad y va y le dice, aquí estoy yo para darte la mano y enseñarte cuál es el camino. Así se reconoce el discípulo de Dios. Y dice el 12, más adelante, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Vuelve de nuevo el amor, hermano. El amor es todo. Si usted tiene el amor de Dios y el fuego de Dios está en usted, usted no se va a quedar quieto. Usted se va a levantar, hermano. Y usted va a ir a donde está la necesidad. Porque el poder de Dios está en usted y el poder de Dios no está quieto. Se mueve, hermano. Nadie tiene mayor amor, dice el 13, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es una ordenanza, es un mandato, pero más que todo se convierte en algo satisfactorio, en algo que uno anhela, que uno desea, cuando persigue esa necesidad, ¿verdad? Porque uno entre más va y más mira, más desea que esa persona salga. Yo tengo la medicina, ¿cómo no se la voy a dar? Si yo la tengo, yo no puedo ser mezquino y quedarme solo con eso yo. Yo quiero que esta persona también conozca y entienda que está mal. El 16, mire lo que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Definitivamente, hermano, si el amor de Dios está en usted y está en mí, usted y yo nos vamos a levantar a buscar al perdido. Usted y yo vamos a empezar a dar buen testimonio y vamos a empezar a alumbrar en esta tierra de tinieblas. Hermanos, tenga la plena seguridad que cada día que usted se levanta o usted se acuesta, Dios está mirándolo a usted. Y leíamos en Proverbios 24. ¿Acaso Dios no sabe lo que hay en el corazón suyo y mío? ¿No sabe Dios la intención suya y mía? Pídale al Señor que le dé la fortaleza para tirar a un lado todo lo que no lo deja avanzar a hacer lo que Dios los manda. Y el Señor le va a dar esa fuerza. El Señor lo va a levantar. El Señor va a poner ese denuedo en usted y en mí también. Porque al que quiere Dios le da, hermano. El que quiere Dios le da. Dios le da más hambre y pasión, deseo por encontrar el propósito de Dios en su vida. Para usted y para mí es la salvación. Nosotros no podemos, pero no debemos, hermano, esconder ese regalo tan precioso que Dios nos ha entregado para que podamos nosotros llevarle la misma bendición a otro que está alejado. Hoy es el día para que muchos de los que me están viendo a través de ese monitor de su computadora o de su teléfono, pueda venir usted. Ese llamado es para usted. Dios lo ama y Dios tiene un propósito para su vida.
Dios quiere que usted salga de la oscuridad en que está a la resplandeciente luz que solo Cristo ofrece. Y por eso vamos a cerrar nuestros ojos. Y todo el que me está viendo y todavía no ha recibido a Cristo, todo aquel que no le ha entregado su vida al Señor, yo lo invito a que abra su corazón. Las manos del Señor no están cerradas. Los brazos del Señor están abiertos para todo aquel que quiera. Porque Él no quiere que ninguno perezca. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Padre, le damos gracias por esta palabra. Padre, bendecimos su nombre. Le damos gracias porque sabemos que usted, Señor, vino a traer vida donde no la había, Señor. Todos estábamos perdidos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos habíamos pecado, Señor. Mas usted muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo vino a dar la vida por todos. Y hoy por eso le damos gracias, Señor. Y hacemos esta oración de fe para que todo aquel, Señor, que está ahí mirándonos, pueda, Señor, recibirlo, para que todo aquel que se ha alejado pueda reconciliarse hoy con usted. En el nombre de Jesús. Repita conmigo, amado amigo o hermano, usted que está descarriado, alejado, usted que ha dejado de orar, usted que ha dejado de creer en la palabra, usted que le da más lugar al mundo que a Dios, repita conmigo esta oración y entréguele su vida a Cristo de nuevo. Padre Celestial, le doy gracias, porque en este día yo sé que le he fallado y todos los días he estado delante de su presencia y nada de lo que yo he hecho ha estado oculto delante de usted. Por eso hoy vengo delante de usted. Le pido perdón por mis pecados. Le pido que perdone y lave mi vida, Señor, con su sangre bendita. Hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco que soy pecador, pero reconozco también que solo Cristo es la salvación. Y por eso hoy abro mi corazón. Entrego mi vida a usted. Y le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Señor, porque yo quiero ser su hijo y quiero ser su discípulo. En el nombre poderoso de Jesús le doy gracias por todo, por salvarme y darme vida. Amén y amén. Y todos nosotros, hermanos, recordemos que hay un trabajo grande para todos como iglesia. Dejemos a un lado todo, hermano, lo que nos estorba. Usted y yo sabemos, yo no vivo en su casa, yo no lo puedo ver a usted como Dios lo ve y no necesito eso tampoco. Pero sí le digo una cosa, hermano, atendamos más la voz de Dios. Dios quiere que llevemos la palabra, pero Dios quiere que usted y yo nos sanemos primero para poder ayudar a los demás. Si usted está enfermo, ¿cómo va a poder ir a ayudar a otro enfermo si no se puede ni levantar de la cama? Y estoy hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? No solamente físico. Hermanos, dejemos a un lado todo lo que nos está estorbando. Dios le va a decir a usted y a mí, si usted busca el rostro de Dios, en qué área nosotros estamos fallando, debilitándonos. Y Dios nos va a dar la fortaleza para poder desistir y dejar a un lado eso para poder hacer el trabajo que Dios nos manda hacer. Porque si yo estoy lleno de Dios, no tengo lugar para los placeres que no me corresponden. No vive más mi vida para eso, sino para hacer la voluntad de Dios. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. ¿Ah? Entonces, si yo vivo para Cristo, tengo que vivir haciendo la voluntad de Dios, y Dios, hermano, le va a recompensar a usted y me va a recompensar a mí, conforme leímos aquí en Proverbios, conforme a nuestras obras, hermano. Hoy es un día para que nos levantemos y empecemos a ver qué áreas son prioridad en nuestras vidas antes de hacer la voluntad de Dios. Es muy importante que nos pongamos a pensar en todas las cosas que ahora en este momento ocupan el primer lugar en la vida suya y mía. En vez de estar Dios en ese lugar, hay otras cosas que están primero. Y por eso nos cuesta avanzar. Dios quiere que lo dejemos a un lado y empecemos a ponernos más en serio con Dios. Y así Dios va a bendecir cada día más su vida y lo va a ayudar para que usted pueda ayudar al otro que no puede salir de ahí. En el nombre de Jesús. Hermano, yo quiero también que pase Ashley al frente. Usted tendrá un poquito de aceite, hermano. Vamos a orar por ella y que pase el hermano Ángel por la sobrina suya, ¿no? La prima suya.
para que usted haga representación de ella y vamos a orar por ella también. ¿Cómo se llama ella? Zulema Rosales. Stewart también necesita oración. Pasemos, hermana José. Vengan un momento, vamos a orar por ellos. La palabra dice que en Santiago 5:14 que si está alguno enfermo entre nosotros, que llamemos a los ancianos de la iglesia y oremos por el enfermo ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido faltas, también le serán perdonadas. Señor, como dice su palabra, oramos, Señor, por esta muchacha y oramos también, Señor, por Stewart y bendecimos sus vidas, Padre. Como dice la palabra, ungirlo con aceite. Hermano, póngase aceite en la mano usted por su prima. Amén. Señor, oramos en este momento como dice tu palabra, Señor. Tu palabra dice también a través del profeta Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de la paz de nosotros fue sobre usted y por la llaga suya ya fuimos nosotros curados. Bendecimos la vida, Señor de la gloria, de estos muchachos, bendecimos la vida, Padre Santo, de ellos y le pedimos, Señor, que sea usted llenándolos de su presencia y trayendo sanidad a sus cuerpos, como dice la palabra, Señor, que los unjamos con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y usted lo levantará. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, Señor, que quiera tocar sus vidas y apoderarse de ellos porque lo hace ilegalmente, Señor. Bendecimos sus vidas y le pedimos que usted los llene, Señor, y ellos den testimonio de lo que usted ha hecho en sus vidas. Y también oramos por esta muchacha, Señor, donde ella está en este momento. Los médicos dan pronósticos no muy buenos, pero nosotros creemos que usted está en todo lugar, Señor, porque es un Dios omnipresente, omnisciente porque todo lo sabe y omnipotente porque no hay cosa que usted no la pueda hacer. Bendecimos la vida de ella y la fe de nuestro hermano Ángel que pide oración por ella. Sea usted glorificándose en ella, Señor, y en todos los que iban en ese vehículo que están lesionados. Para la gloria suya sea y que ellos puedan dar testimonio y el que no ha creído, crea por los milagros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Oramos, Señor, en este día para bendecir, Señor, la vida de mis hermanos. Vamos a salir de este lugar, pero no de su presencia. Señor, que la palabra se quede en nuestros corazones, que nosotros podamos, Señor, tener una semana gloriosa. Bendiga nuestras vidas, bendiga, Señor, de la gloria, casa del Dios viviente. Bendiga, Señor, a todos los hermanos que pudimos estar aquí hoy, y a los que no pudieron venir y se conectaron. Señor, bendiga, Señor, a cada uno y llévenos en bien hasta nuestros hogares. Todo sea para la gloria y la honra suya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.